Hoy continuamos con un tema de ginecología de gran importancia, el síndrome del ovario poliquístico, al que tuvimos que dedicarle 2 programas especiales. Que es la segunda parte ya. La primera parte la transmitimos el pasado lunes. Las 2 partes en los 2 programas, al terminar esta emisión, estarán disponibles y completos en Facebook para todos ustedes. Doctor, mucho gusto. Bienvenido una vez más a su programa, a esta su casa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, estamos ya en la continuación. El doctor, para quienes se están sintonizando, no estuvieron en el programa anterior, bien, solo mencionaré que el doctor Oscar Luis Vázquez Valadez es especialista en ginecología y obstetricia y endoscopía ginecológica. Él es médico cirujano, partero del Instituto Politécnico Nacional, egresado de esta institución. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el Hospital Juárez de México, así como también en el Hospital Regional de Tapachula, Chiapas. Y está certificado como especialista en ginecología y obstetricia por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, Asociación Civil. Así es, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Bien, bueno, pues entrando ya en materia, doctor, tuvimos un programa muy intenso que nos sorprendió a muchos de nosotros, de nuestros amigos, de nuestras amigas que nos sintonizan, que se conectan con nosotros. ¿Qué es lo que sigue, doctor? Bueno, ¿qué te parece si hacemos rápido una retroalimentación? Excelente. Para poner en texto a todos los usuarios que nos están sintonizando por primera vez? Así es. Para que más o menos entiendan en lo que va el enfoque clínico de la consulta de una paciente que se le diagnosticó ya el síndrome de ovario poliquístico. Perfecto. Muy bien, nada más para recordar, amigos y amigas del auditorio, el síndrome de ovario poliquístico es una patología multifactorial en la cual se pueden encontrar alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, alteraciones que llevan a cabo una disfunción ovárica, en el cual puede aparecer un abanico de diferentes signos y síntomas que nos va a referir la paciente al momento de acceder con nosotros por primera vez a una consulta de especialidad. Es importante que nosotros recordemos que las pacientes deben de ir acompañadas con uno o con sus 2 familiares, en dado caso de que sean menores de edad, porque todos los tratamientos que se realizan a lo largo del seguimiento médico, es necesario llevar a cabo aplicaciones de diferentes medicamentos, los cuales hay que explicarle bien tanto a la paciente como a los familiares cuál es el fundamento y para qué se va a utilizar cada uno de ellos. También es necesario explicarle las pruebas de laboratorio, cómo van a hacer, porque no es cuestión de hacer 1 o 2 pruebas, sino muchas veces se necesita una serie de estudios que van de una manera seriada, precisamente para poder analizar cómo va respondiendo al tratamiento o si es necesario llevar a cabo el reajuste. Un seguimiento. Es correcto. En este momento podemos decir que el síndrome de ovario poliquístico no es una enfermedad sencilla, ya que no nada más nos necesita a nosotros como ginecólogos especialistas, sino que también necesitamos muchas veces del apoyo de imagen y del apoyo de nutrición. En ciertas situaciones que hablábamos la vez pasada de los cambios de ánimo. Así es. También muchas veces es necesario el apoyo con psicología médica para poder llevar a cabo la integración adecuada de esa paciente de nuevo a la esfera social y se pueda desenvolver de una manera adecuada. El síndrome de ovario poliquístico, y como Erwin lo dijo al inicio del programa, el fin no es espantar a los oyentes, sino aclarar y darse cuenta que no es como diagnosticar cualquier cosa ni una enfermedad que se pueda resolver en 2 consultas, sino es una enfermedad complicada que requiere de un médico capacitado y que pone en gran desafío al especialista porque las herramientas diagnósticas son muy variadas, así como los protocolos de estudio para poder abarcar las características principales de las pacientes y poderles
brindarles un camino adecuado en el tratamiento para su equilibrio, para poder llegar al control de la enfermedad. Bien. Doctor, tenemos aquí algunas preguntas. ¿Qué le parece si iniciamos con ellas? Una de ellas es si es necesario laboratorios y estudios de imagen en las consultas posteriores, ¿y por qué? Bueno, aquí estamos abordando diferentes posibilidades y es muy importante. Recordando de lo que mencionamos en la plática anterior de los criterios de Rotterdam, necesitamos del ultrasonido basal, que de manera ideal debería hacerse con la técnica transvaginal para poder tener las mediciones adecuadas de ambos ovarios, poder ver cuántos folículos hay, el tamaño de cada uno y el volumen total del ovario para poder llegar a cabo al diagnóstico por ultrasonido del ovario poliquístico. Cuando nosotros, una vez que llevamos a cabo la clasificación de la paciente e iniciamos el tratamiento, al momento de empezar a dar los medicamentos, tenemos que estar valorando en sesiones posteriores que pueden ser de 3 a 6 meses, los tamaños que llegan a tener esos ovarios después de instaurado un tratamiento. No es un tratamiento corto, los tratamientos que están bien establecidos en la literatura para poder ver un efecto real es a partir de los 6 meses de iniciado el tratamiento, no del diagnóstico, de iniciado el tratamiento. Entonces, muchas veces las pacientes no tienen uno o dos ultrasonidos, pueden tener hasta 5, dependiendo de la patología, no de la patología, sino de la característica clínica por la cual están acudiendo ellas a la consulta. No va a ser lo mismo una paciente que no tiene deseos para tener un hijo que una paciente que tiene dificultad para embarazarse y que desea llevar a cabo la concepción. En cuanto a las pruebas del laboratorio, es exactamente lo mismo. El médico especialista lo que va a hacer es aplicar una serie de medicamentos que van a hacer unas interacciones que se llaman retroalimentaciones positivas o negativas. ¿Esto qué significa? Dentro del árbol de la cascada que tenemos de hormonas, va a bloquear unos caminos para favorecer otros y entonces los niveles van a empezar a equilibrarse. Ese manejo tan complejo, muchas veces nosotros necesitamos el seguimiento mediante pruebas séricas para ver si está funcionando de manera adecuada. Aquí la clínica es lo importante, pero sí la estructura diagnóstica y el seguimiento con pruebas de laboratorio seriadas muchas veces son necesarias. Doctor, permítame una simplificación, pero que quizá nos pudiera ayudar a entender la dimensión, el verdadero peso que tiene este padecimiento, por todo lo que nos está usted diciendo. Se dice que cuando una persona, aquí lo hemos escuchado nuestros especialistas, cuando se ha hablado de la diabetes, nos han indicado, han precisado que es un padecimiento con el que el enfermo, el que lo padece, tiene que involucrarse, incluso hay quien ha utilizado la palabra, se tiene que casar con ese padecimiento. Es algo en lo que se tiene que involucrar total, de manera plena. No es como lo decía usted al principio, en donde con 1 o 2 recetas, bueno, voy un muy buen médico, una muy buena medicina, y con 1 o 2 recetas quedo curado. Esto es algo que requiere de, repitiendo lo que usted está diciendo, requiere de todo un seguimiento profesional, detallado, que permita precisamente encontrar el nivel y encontrar la condición precisa del padecimiento, pero evaluada por el especialista para saber qué es lo que debe de hacerse y qué es lo que no debe de hacerse. ¿Esto es el mismo caso? Así es. Volviendo al ejemplo de la diabetes, sí, es importante yo aclarar 2 cosas. Esa patología, que ya es una enfermedad del siglo pasado y de este que comenzó, que está presentando una repercusión a nivel de salud y muy importante. Siempre decimos que la obesidad y la diabetes
son primas hermanas, les encanta estar juntas, a todos lados se aparece y en todas las patologías les gusta estar. Bueno, esta no es la excepción. Tampoco. Puedo explicarte que en todas las pacientes que nosotros vemos con síndrome de ovario poliquístico, el 50% de ellas presentan algún grado de obesidad. 50%. Y de ese 100% de las pacientes que nosotros vemos por ovario poliquístico, nosotros nos encontramos que cerca del 20% tienen una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, haciendo una resistencia a la insulina, motivo por el cual hay que empezar a pacientes, incluso jovencitas, darles metformina, que es un choque para la familia, porque si tú le das metformina a alguien, ¿qué le estás diciendo? Tienes diabetes. Y no es el caso, la diabetes aquí no está presentándose. Sin embargo, lo que comentábamos en la plática pasada, la Asociación de Endocrinólogos dijo, lo grave del síndrome de ovario poliquístico son las repercusiones que se van a presentar en la vida futura de la paciente. Si la presenta a los 18, 19 años, lo que nos preocupa es la hipertensión que va a presentar a los 30, la diabetes que va a presentar a los 35, que se puede morir de enfermedades cardiovasculares, que se puede morir de enfermedades tromboembólicas. Y entonces, por eso el afán de diagnosticar de manera oportuna y temprana a las pacientes para hacer que ese riesgo disminuya en su vida futura, porque una mujer a los 35, a los 40, está en el apogeo de su productividad en todas sus esferas, en la esfera social, personal, académica, en todas. Entonces, si es una paciente que no se detectó y por consiguiente no se controló, va a tener problemas graves de salud en el cual posiblemente 35, 40 años con los cambios hormonales que empieza a presentar, ya va a empezar a tener repercusiones graves. Entonces, si te das cuenta, esto conlleva un antes, un presente y un futuro inmediato y tardío. ¿Por qué? Por la proyección que estamos teniendo de la salud de la paciente en sus siguientes 15 años. Doctor, si usted me permite, qué duras y qué fuertes son las palabras que usted acaba de decir para cualquier persona que tiene un familiar o que puede presentar esta situación. Es una alerta y es un llamado a la conciencia. Exacto. Porque no es solamente el darse cuenta del padecimiento, sino el entender qué tipo y qué clase de padecimiento es el que se tiene para poder hacer la conciencia necesaria, para poder cambiar todas esas conductas que obviamente usted aquí nos lo ha dicho, tienen que darse para poderle dar ese seguimiento y ese tratamiento a un padecimiento como este. Hay aquí una pregunta que nos habían hecho sobre la dificultad para perder peso que tiene, ya no lo ha dicho ahorita. No sí, esa es una causa, podría yo mencionarlos que en la experiencia que tiene su servidor, es la tercera causa de la consulta. Son pacientes jovencitas, 19, 18 años que llegan con nosotros y nos comentan, doctor, voy al gimnasio, solo como verduras y no puedo bajar de peso. Y entonces, recapitulando algo que mencionamos en la plática pasada, cuando hacemos la exploración física completa, que hay que evaluar los puntos en donde crecen vello de características de zonas de andrógenos, que es la escarra de Ferryman-Galloway, nos damos cuenta que ella pues tomaba, para la mujer hoy en día el depilarse es lo más natural. Claro. A ellas ya no les causa ni pudor el mencionar, no, es que yo me depilo el bikini, yo me depilo el pecho, yo me depilo. Entonces, ellas no saben que hay zonas que nos hablan de una hiperestimulación androgénica. Generalmente esas pacientes, al momento de evaluarlas y preguntarles, aquí te crece vello, ver los folículos tan gruesos, las características, asimismo ver las características del sobrepeso, porque no es lo mismo un sobrepeso en una mujer que no tiene problemas de hiperandrogenismo a una que lo tiene, porque la que tiene aumento de los andrógenos va a generar una obesidad central. Entonces, al momento de preguntarle todas esas situaciones a las pacientes, nosotros le decimos, lo más seguro es que tienes alterado el metabolismo de los carbohidratos. Te voy a pedir dos pruebas muy importantes. ¿Cuáles son? La glucosa en ayuno y la insulina. Con nosotros,
Con esos dos parámetros medimos algo que se le llama HOMA y R. Nos da un valor al momento de tener los resultados de laboratorio para poder determinar si hay o no hay resistencia a la insulina. Y con eso nosotros empezar la administración de metformina, y es donde viene el primer golpe psicológico fuerte para la paciente. Por lo que mencionábamos, me van a dar metformina, lo primero que dicen los papás, oiga, pero eso yo sé que es para los diabéticos. Así es. ¿Mi hija es diabética, doctor? No. Ahorita está saliendo con un resultado que nos está diciendo que es resistente a la insulina, pero en un futuro, si esto no se atiende, si no damos las medidas adecuadas, sí tiene muy alta probabilidad de que lo presente. Entonces, aquí el abordaje, una vez que les decimos esto, no nada más se trata con la metformina y ya, hay que mandarla al nutriólogo a que le dé una dieta balanceada entre 1500 y 1600 calorías que ellos reparten con alimentos variados para que no sea tedioso para la paciente. En caso de que sea necesario el apoyo con psicología, y se le recomienda hacer una rutina aeróbica de ejercicio que no sea menor a 3 veces por semana y que el tiempo debe ser de 45 minutos para arriba para poder tener el enfoque adecuado y el gasto calórico necesario que ayude a la pérdida de peso. Entonces, si te das cuenta, es un parámetro, no nada más que ellas van por el problema del peso, y cuando les empezamos a hacer la historia clínica ampliada, resulta que también empieza, ay, sí, no me había dado cuenta, es que de repente mis ciclos 35, de repente 60 días, de repente me falta un mes, de repente, y entonces hacemos una integración. Doctor, si por ejemplo, este punto de la dificultad para perder peso es una de las principales causas de la consulta, ¿qué otras son las que comúnmente se presentan? Tenemos la primera, que es el trastorno de la menstruación. Aquí algo bien importante. Para nosotros entender el abordaje del tratamiento neto para una paciente que padece el síndrome de ovario poliquístico, debe ser modificar los hábitos y estilos de vida, enfocado a un tratamiento farmacológico efectivo para poder llevar a cabo el control de la paciente. La primera causa son los trastornos de la menstruación. Son pacientes que llegan 15, 16, 17 años, que la mamá va muy preocupada y dice, doctor, a ella empezó a los 12 años, se le había presentado un mes y luego se tardaba mes y medio, pero no le había faltado, ahorita lleva 3 meses y no tiene menstruación. Aquí, algo que mencionamos la vez pasada, es necesario nosotros en cualquier mujer en edad reproductiva, tenemos que realizar una prueba de embarazo, no hay de otra. No es porque dudemos de la paciente, nos lo pide el expediente clínico como un requisito legal que quede plasmado para poder iniciar el tratamiento farmacológico. Parte del protocolo. Parte del protocolo de abordaje y tratamiento, es correcto. Entonces, cuando llegan ellas mencionándonos esos trastornos, tenemos que hacer lo mismo, la historia clínica ampliada, la revisión completa y empezar a solicitar estudios. Algo muy importante, no esperen que en la primera consulta, al menos en lo personal, yo les pido una batería de 60 estudios. Va a ir pasando poco a poco, dependiendo de lo que vea, cómo responde con un cierto inicio de terapéutica, dependiendo de cómo vea a la paciente si fue necesario administrar metformina. ¿Por qué? Porque es curioso, la mayoría de las pacientes que tienen sobrepeso y trastornos de la menstruación, al momento de equilibrarles el peso y equilibrar las tasas y bajar el HOMA, empiezan a regularizarse ya solitas de la menstruación. Algunas pueden lograr eso con ese cambio y ya no tuvimos que escalar a terapias que involucran la administración de mayor número de hormonas. La segunda causa, algo que a las amigas del auditorio no les parecerá raro, es la dificultad para poder permanecer con un depilado adecuado. El vello. Doctor, haga lo que haga, vaya donde vaya, cada vez me sigue creciendo más vello, más grueso y más difícil de quitar. Lo que nosotros como los médicos conocemos como hirsutismo. Entonces, ahí nosotros les recomendamos, antes de empezar la terapia con medicamentos que se les conoce como antiandrógenos, yo siempre les recomiendo depilación láser. ¿Por qué? Porque la depilación láser va a actuar sobre el vello que sea más oscuro, actúa a nivel de melanina.
Mientras más oscuro sea, más efectivo va a ser el tratamiento de esa depilación y mucho más va a perdurar más ese efecto. Sin embargo, de una vez les digo, no se va a terminar. Ustedes, las que lleguen a tener el padecimiento de vello facial, el hirsutismo por hiperandrogenismo, por ovario poliquístico, van a tener que estar haciendo de manera frecuente las depilaciones. No va a ser permanente en ellas, precisamente por la hiperestimulación que llega a presentarse de los andrógenos. Y por último, y es la más preocupante, vemos la dificultad para embarazarse. Esa es una consulta muy difícil porque generalmente se presenta una pareja que ya tienen un choque emocional fuerte, que necesitan muchas veces del apoyo de psicología para poder entender de que ellos no son el problema, que se va a encontrar cuál es y poder encaminarlos a lo mismo. Y ese tratamiento sí va de 6, 8 hasta 12 meses. Y que no es culpa de nadie tampoco, ¿no? Exactamente. Nosotros caras vemos, genes no sabemos. O sea, no tenemos idea cómo sea cada persona. Todos somos diferentes. Y el abordar este tipo de situaciones forma también parte del protocolo de infertilidad. Doctor, me llama mucho la atención la contundencia, la importancia, lo fuerte de sus palabras al referirse a todo este síndrome, todo lo que representa, lo que ha dicho hasta ahorita. Y por el otro lado, con esta tendencia que hay en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, de tratar de simplificar las curas, los tratamientos, a través de un té o de una serie de tés o a través de alguna dieta milagrosa o a través de alguna sustancia que se acaba de descubrir que resulta extraordinaria y fenomenal, sensacional para curar hasta el mal de amores, ¿verdad? En algunos casos. Y que cuando estamos escuchando la condición de un síndrome como el que usted está describiendo, y por el otro lado, esta tendencia a tratar de suavizar o tratar de simplificar a través de creencias, a través de las recomendaciones, qué peligroso, porque el retrasar, el retardar, el no hacer una intervención adecuada, ¿cuáles son las consecuencias principales que podría tener? Algo muy importante que con lo que comentas me viene a la mente y es necesario que lo recalque para que las amigas que están escuchando el programa, los padres de familia que lo están escuchando, no se espanten de si su hija salta un periodo, salta dos. Normalmente una vez que empieza la menstruación en la mujer, en Yucatán la edad promedio estamos hablando entre 11 y 12 años, es normal que los ciclos no sean regulares. ¿A qué me refiero regulares? Que no duren 30 días, que no duren 35 días, que puedan durar 60, 45, de repente 15. ¿Por qué? Porque el organismo en esas pacientes todavía no está completamente maduro. Y entonces está haciendo algo que nosotros los ginecólogos conocemos como ciclos anovulatorios, o sea, son ciclos en donde hay sangrado menstrual, pero no hubo la ruptura del folículo que permitió la salida del óvulo. Una paciente sin enfermedad alguna que esté menstruando ahorita, que tenga 25 años, seguramente a la mitad de su ciclo o alrededor de esos días de los mediados del ciclo menstrual, tuvo una ovulación, que es la ruptura del folículo a partir del estímulo de una hormona que se llama folículo estimulante. De repente viene un pico de hormona luteinizante con un cambio entre estrógenos y progesterona que hace la ruptura y ¡pum!, se rompe ese folículo y libera el óvulo. Eso es lo que normalmente pasa en un organismo de una mujer, vamos a llamarlo maduro. En una señorita que tiene 11, 12, 15 años, que presenta esos brincos, esos saltos de meses en donde no llega a ver la menstruación, muchas veces es porque sus óvulos no se están rompiendo, los folículos, no se están rompiendo para liberar al óvulo. Y entonces es lo que hace que los ciclos menstruales, los sangrados sean irregulares.
hasta cierto punto es normal, pero como mencionábamos la vez pasada, ¿qué tanto es normal y qué tanto deja de serlo? Bueno, eso necesitamos una valoración integral para poderle decir, no se preocupe señora, lo que tiene su hija en este momento es algo esperado, vamos a ver, vamos a esperar unos 6 meses, vamos a vigilarla, le pedimos un ultrasonido, a lo mejor en ella es una paciente delgada que en la escala de hiperandrogenismo de Ferriman-Galloway, donde vemos el vello, sale todo normal. No hay necesidad de pedir toda la batería de estudios que se piden a una paciente que clínicamente uno la está viendo y que yo creo que ella tiene las características físicas que me están hablando en síndrome de ovario poliquístico. Exactamente, y a ella sí le podemos dar la oportunidad, no se altere, no se preocupe, vamos a vigilarla, venga en 3 meses y vemos cómo está. Algo muy importante que quiero que quede claro. Para este tipo de pacientes, cualquier mujer que va a la consulta porque tiene alterada la menstruación, es necesario realizar algo que se le llama un calendario menstrual. Ahorita ya es muy fácil, ya hay aplicaciones incluso por medio de los dispositivos smartphone, en donde las mujeres pueden anotar los días en los cuales tienen el sangrado e incluso las características del mismo, ya sea de color, de intensidad en cuanto a cantidad y de duración de los mismos. Ese calendario para nosotros es vital, de vital importancia. Entonces, si por ejemplo a mí me llega una niña de 15 años porque tiene sus problemas menstruales, yo la voy a volver a ver en 3, 4 meses con ese calendario, porque entonces yo me voy a poder fijar si hay alteraciones en el ciclo o ya hay irregularidad que nos hable que ya empieza a tener sus ciclos ovulatorios normales. Entonces, si te das cuenta, hay veces que uno va espantado porque dice que mi hija no está menstruando. Así es. Pero no es lo mismo que le pase a una chica de 15, 16 años a una que tiene 19, 20 años, que ya es lo que no es normal. Y entonces en ella sí hay que hacerle un protocolo todavía más amplio a nivel de estudios para poder determinar la causa. Ese problema de la irregularidad en el ciclo menstrual es muy común. Muy común. Muy común. Creo que no hay una familia, no hay alguna persona que no haya escuchado a alguna amistad, a algún familiar hacer referencia a ello, ¿no? Pero aquí lo importante, lo que habría que llamar la atención es que tiene que ser abordado por un especialista. Así es. Que tenga la capacidad, las herramientas, los conocimientos para poder determinar, porque es mucho lo que está en juego. Sí. Puede ser algo tan simple como no se preocupe, en 3 meses la revisamos, lo más seguro es que no tenga nada, que cree que pues estamos sospechando de esta patología, vamos a empezar el abordaje en tratamiento a 6 meses o incluso en sus datos más severos que llega a requerir algún abordaje invasivo. Porque a veces hasta se hace referencia, yo he escuchado que la tía o la mamá hacen referencia como si fuera algo hereditario, ¿verdad? Y en donde dicen, es que tu mamá le sucedía esto, seguramente por eso es que a ti te está ocurriendo. Curiosamente, en los estudios, si lo revisamos en la literatura actual, todas van a mencionar que se sospecha de un componente genético. Sí. Sin embargo, en el estudio que cité en la primera plática del Hospital Juárez de México, a cargo de la doctora Imelda Marín y del doctor Machain, ellos también lo ponen que durante la historia clínica completa se encontró que más del 50% de las pacientes referían que la mamá o alguna hermana había presentado algo parecido a lo que ellas están presentando, siendo ya ellas pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, todas las publicaciones que hay ahorita mencionan que sí hay un factor, puede haber un factor genético, el cual condiciona la aparición de ese síndrome que no podemos evitar de una manera total, pero sí podemos detectar a tiempo. Bien, eso es la parte fundamental. Doctor, hemos recibido ya una buena cantidad de preguntas en el sentido de, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué es lo que debe de hacerse en estos casos? ¿Qué es lo que esperaría los familiares o los mismos pacientes que debe de realizarse ante ya un tratamiento, en términos de tratamiento? ¿Cómo abordarlo, todo lo que esto representa? Bueno, pues aquí voy a intentar simplificarlo
de la manera más amigable posible para que le quede claro a la mayoría de nuestros oyentes. Una vez que nosotros diagnosticamos ya el síndrome, que tenemos todas las pruebas necesarias del protocolo de Rotterdam para decir aquí está ya, no hay vuelta de hoja, los estudios de laboratorio, las hormonas, todo nos señala que sí se trata de un síndrome ovario poliquístico, yo le tengo que hacer una pregunta a la paciente. La primera es, ¿qué es lo que desea? ¿Desea embarazarse en estos meses, en este año que transcurre, o no desea embarazarse? Porque a partir de ahí yo tengo que categorizar qué tratamiento le voy a dar. No es uno mismo. No, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los medicamentos que voy a administrarle a la paciente, dependiendo de cuál sea el caso, va a actuar en rutas metabólicas, en intermediarios, a nivel de enzimas, y entonces va a bloquear cadenas consecutivas de reacción que van a generar metabolitos necesarios para llevar una determinante u otra, ya sea hablando a nivel reproductivo, que pueda embarazarse o que no pueda embarazarse. Y entonces, si yo le empiezo el tratamiento normal a una paciente que desea embarazarse, pues no se va a poder embarazar. ¿Por qué? Porque yo mismo le estoy administrando los medicamentos que la van a bloquear y que no van a permitir que el ovario pueda tener la ruptura del folículo con la liberación subsecuente del óvulo. Es importante. Entonces, lo primero que tengo que preguntar es, ¿te quieres embarazar en este año o no te quieres embarazar? Y a partir de eso, yo tengo que definir junto con ella cuál es lo que más le molesta de la alteración. Porque aquí estamos hablando de rutas de intersecciones metabólicas, en donde yo no puedo tratar los tres molestias al mismo tiempo. No se puede. No es posible, metabólicamente entonces. Es imposible. Hablando de rutas metabólicas es imposible. Tengo que tratar una, tratar la otra, pero al tratar la segunda, la primera y la tercera se disparan. Al tratar la tercera, la primera y segunda se disparan. Entonces, lo único que puedo hacer es equilibrar, pero las otras una vez que una se controle, las otras dos van a aumentar. Un ejemplo clásico. Una paciente llega conmigo a mi consulta de primera instancia, 25 años, quíteme el vello y hágame bajar de peso. Ok, le quitamos el vello, le hacemos bajar de peso. 4 años después, viene, ya me quiero embarazar. Yo le digo, perfecto, te voy a dar el tratamiento para ayudarte a embarazar. Pero vas a aumentar de peso. No tanto como antes, pero sí vas a aumentar. Y el vello facial se te va a disparar. Y sí, llegan a la consulta y dicen, ay doctor, es que ya me embaracé, pero vea nada más el vello. Pues sí, porque las otras dos se disparan. Entonces, no hay quien pueda equilibrar todas. Eso no existe. Metabólicamente no se puede. Entonces, ya una vez que la paciente me dice, doctor, yo no me quiero embarazar. Yo lo que quiero es que me ayude a bajar de peso y a tener mi regularidad menstrual. Bueno, entonces para eso tenemos medicamentos. Los más conocidos y todas nuestros oyentes no me lo dejarán mentir, son los anticonceptivos, los famosos anticonceptivos que hay de primera, segunda, tercera y cuarta generación ya. La característica es de que ya los medicamentos actuales usan dosis muy pequeñas en combinaciones con progestágenos y estradioles, lo cual ayuda a tener un equilibrio hormonal y permite un actuar similar a como si el cuerpo estuviera trabajando solo. Lo único que yo les pongo de ejemplo es, imagínense que entran a un cuarto y hay un switch con el que apagan la luz. ¿Qué pasa si apagan el switch? Se apaga la luz inmediatamente. Lo que yo busco con ese tratamiento anticonceptivo es poner a descansar ese ovario. Lo apago. Y entonces, al apagar el ovario descansa y va a empezar a disminuir su tamaño. Y entonces, el ciclo menstrual se regulariza gracias al efecto de los medicamentos combinados que están llevándose a cabo a lo largo de los ciclos. Es por este el motivo que los efectos reales los vemos hasta después de 6 meses de tratamiento. Cada anticonceptivo está diseñado para durar durante un mes, los que son tomados. ¿De acuerdo? Qué importante aquí el entendimiento por parte del paciente, pero además el conocimiento y la comunicación con el médico. Sí, yo siempre les digo que hagan lo imposible para seguir viendo al mismo médico, porque a pesar de que podemos ser muchos especialistas capacitados,
este padecimiento da tantas ramas que yo puedo utilizar un anticonceptivo que a mi experiencia me funciona, pero si en ese momento la paciente no está, se fue o cambió de casa o tuvo que salir de vacaciones, se sintió mal, va con otro médico y le cambia el medicamento, ya le puso un alto, una barrera, le detuvo la ruta medicamentosa que yo estaba administrándole y entonces todo lo que hicimos atrás se echó a perder. La continuidad entonces es clave. Clave, fundamental. No solamente el de ir al médico, sino con el mismo médico que tiene ya va teniendo y va acumulando un conocimiento específico sobre la paciente. Así es, muchas veces nos pasa porque nos enfrentamos a situaciones de malos entendidos. Cuando yo les digo, por favor, hágase este estudio de ultrasonido en esta zona. Ay, doctor, pero ¿por qué si está más caro? A mí me sale más barato acá. Y muchas veces las pacientes creen, no, pues es que me lo manda porque segurito le han de dar una comisión. No, no funciona así. Es porque yo conozco al ultrasonografista que está haciendo el estudio. Yo sé que está capacitado para detectar los criterios de Rotterdam, de poderlos medir, detectar y me va a hacer mediciones adecuadas, ya sea transvaginal o abdominal, por lo que mencionábamos. Muchas veces son chicas menores a 15 años y no han tenido inicio de vida sexual. Entonces, en ellas no se les puede hacer transvaginal. Yo necesito estar seguro de que el equipo de ultrasonido y que el ultrasonografista que está a cargo de ese equipo haga la mejor medición para tener los resultados óptimos. Entonces, qué bueno que se presente este foro para decirles, no es porque yo les diga que ahí, porque a mí me dan una retribución, no, porque yo estoy seguro que ese médico hace el estudio con los criterios y con el detalle necesario para poder asegurarnos de un criterio, si se tiene o no se tiene, porque recuerden que en Rotterdam deben tener 2 criterios de 3, y si el ultrasonido está mal medido y nos da un falso positivo, puede ser la clave entre decir si tiene el síndrome de ovario poliquístico o no lo tiene. Uy, eso es muy fuerte. Entonces, sí, es necesario el poder tener ese entendimiento con los pacientes para que ellos estén enterados de la continuidad en los estudios, porque lo mismo pasa con los laboratorios. No es lo mismo lo que me reporta un laboratorio al laboratorio B, al laboratorio C. Yo ya conozco cuáles son sus estándares, sus parámetros, y yo ya sé a qué laboratorios voy a mandar ese tipo de estudios que son especiales y sí son costosos. Eso implica entonces que hay además digo, por supuesto, del conocimiento, del expertise de parte del médico y de toda la información que va acumulando con el tratamiento que va haciéndole a la paciente. Este conocimiento que va acumulando también tiene que ser por parte del mismo paciente. Así al hecho de involucrarse, irle dando seguimiento y tener plena conciencia y conocimiento de qué está sucediendo, por dónde está transitando todos estos estudios y hacia dónde van, ¿no? Sí, porque lo mismo hablamos del hirsutismo. Yo ahorita les dije la terapéutica más cómoda para el médico, haga la depilación, pero hay medicamentos que son antiandrógenos como la espironolactona, la flutamida, pero también hay inhibidores de una enzima que es la 5-alfa reductasa, como es el finestaride. Entonces todos esos medicamentos son de uso muy delicado, que necesitan un seguimiento y a la mínima presentación de los efectos adversos o que la gente conoce como efectos nocivos, tienen que avisar al médico, oiga doctor, me estoy sintiendo mal con este medicamento, hasta que suspéndalo y no, olvídelo, no lo vamos a manejar ya así, o reducimos la dosis o ajustamos la administración. Pero si son medicamentos que requieren mucho control por parte del paciente y sobre todo el médico que asigna el tratamiento. Otro ejemplo, la paciente que me dice, yo me quiero embarazar. Esa es la otra parte. Estamos diciendo que el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza porque hay una disfunción del ovario, o sea, no está funcionando de una manera adecuada, rítmica y sincrónica con todo el eje hormonal que tiene una paciente en su cuerpo. Que no quiere decir que no se puede embarazar. Exactamente, lo único que necesitamos es administrar los medicamentos y yo siempre les pongo un ejemplo de un marcapaso. El medicamento va a ser el marcapaso que le va a decir al ovario, ahora es esto, ahora es esto, ahora cambia este ritmo, ahora ovula. Entonces, esos medicamentos como es el citrato de clomifeno sirven como estimuladores para poder liberar los óvulos
de los folículos y que una paciente se pueda embarazar. Pero ojo, no son medicamentos que puede dar cualquier persona, requieren algo de que se conoce como seguimiento folicular, ver cómo está respondiendo el ovario a la administración del medicamento. Hay casos graves, lo más grave del clomifeno es que puede haber un síndrome que se le llama de hiperestimulación ovárica y eso puede poner en peligro la vida de una paciente. Y hay médicos que no sé si no tienen la preparación adecuada, lo dan como si fuera agua de asiento. Entonces, ha habido pacientes que pisan la terapia intensiva por una hiperestimulación ovárica de un manejo mal aplicado de estimulación para poder liberar un folículo. Entonces, sí necesitan ponerse en manos expertas para poder llevar a cabo las adecuaciones. Una paciente que requiere embarazar, que nos solicita ayudarle para poder concebir, sí requiere el seguimiento folicular de una manera más apegada, requiere también de la situación de estar tomando un estudio que se llama progesterona del día 14 para saber si está ovulando o no está ovulando y se le tiene que administrar una serie de medicamentos que son bastante costosos. Entonces, todos esos ciclos ya están bien establecidos en los protocolos de abordaje para el tratamiento de infertilidad por síndrome de ovario poliquístico, pero son tratamientos que requieren mínimo 8 a 12 meses de seguimiento y de estudio de la pareja. Está claro entonces que con todo lo que usted nos ha explicado y nos ha detallado, cualquier recomendación que pudiera venir de algún familiar, que pudiera venir de alguna persona que siendo también paciente de este síndrome, escuchar por parte del otro paciente cualquier recomendación es una barbaridad. O sea, sería... No es lo adecuado. Es un error porque que puede tener también consecuencias, repercusiones muy serias, ¿no? Sí. Esto tiene que ser necesariamente en manos del especialista y esto queda completamente para poder claro, individualizar, ¿verdad?, los tratamientos. Por supuesto, por supuesto. Así es. Muy bien. Bien. ¿Hay alguna forma de... todo el tratamiento es medicamentoso? ¿Todo el tratamiento es a través de medicamentos? Es correcto. ¿No es necesario realizar cirugías o este tipo, situaciones de radiaciones? Ya es la tercera línea y es la más dramática, lo que se conoce como el drilling de ovario, que es cuando, a pesar del tratamiento de estimulación en la paciente que se quiere embarazar, que a pesar de administrar los medicamentos no logramos que pueda llevar a cabo la concepción y por el contrario vemos que los ovarios están aumentando más de tamaño, tienen que de preferencia ir con un médico que sea laparoscopista ginecológico, como es un servidor, ya que el abordaje se hace en el puerto umbilical y 2 flancos para poder tomar ahí con las pinzas el ovario y hacer algo que se le llama drilling, que es el perforar y drenar el líquido de los ovarios, pero está bien descrito que no deben ser ni menos de 4 ni más de 10, porque el riesgo aquí es el que exista algo que se le conoce como falla ovárica, que sea tan agresivo el pinchado que se le hace al ovario con el fin de drenar y de ayudar a que todo eso favorezca una función normal del ovario, que lo pueda hacer que todo el tejido quede muy lesionado y no pueda funcionar de manera adecuada por el riesgo de falta de circulación al tejido ovárico y hace una falla ovárica. ¿No es muy frecuente este caso? ¿O sí? Yo hasta la fecha he hecho nada más 4 y de las 4, 3 pudieron tener su embarazo normal. Por fortuna no es tan frecuente. Con medicamento y en manos de un especialista experto, sí, este síndrome, sí, este padecimiento sí puede ser es dramático verlo, o sea, ver el ovario que parece una albóndiga, sí, literal, así lleno de rebordes, y al momento de hacer los despinchamientos, cómo sale el líquido y estarlo aspirando, y son pacientes que estuvieron en tratamiento de más de 15 meses de duración. Doctor, estamos ya cercanos al término de nuestro tiempo del programa. Yo le pediría en unos minutos sus conclusiones, sus recomendaciones, algún punto que
usted quisiera destacar, no solamente de este programa, sino también pues del primero, ya que es la primera y la segunda parte, doctor, sobre este tema. Bueno, lo más importante, recordemos que la mejor medicina y la más efectiva es la que previene. Y Así muchos es. me preguntarán, bueno, doctor, se está diciendo que esto es genético, que yo nazco con él, que ¿cómo lo prevengo? Bueno, aquí estamos hablando de prevenir las consecuencias a futuro, en la vida futura, cuando los costos tan así altos. es, ya empieza a haber problemas de hipertensión, problemas de obesidad, problemas de diabetes mellitus, cuando ya todo eso empieza a perder el control de una manera dramática. Entonces, a eso me refiero con la prevención en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué manera prevenirlo? Cuando las mujeres se conocen mejor que nadie. Ellas saben cuando su organismo, su cuerpo no está funcionando normal. Ellas perciben cuando, oye, no, yo ya no estoy sangrando normal y esto no me pasaba, yo me empiezo a sentir rara, yo empiezo a sentir muchas cosas diferentes. Ah, bueno, en ese momento háganle caso a su cuerpo, háganle caso a esa intuición y acudan con un especialista. Avísenle, si son adolescentes, avísenle a sus papás, papá, mamá, no me siento bien, algo está pasando, no puedo bajar de peso, estoy haciendo... Llévenlas a consulta de un especialista. No por ahorrarse unos centavos, pongan en riesgo la salud de sus seres queridos. Es muy importante estar consciente de que necesitan verse por especialistas para llevar el seguimiento y el tratamiento adecuado de manera oportuna. Bien. Doctor, en pocas palabras, el síndrome del ovario poliquístico es un padecimiento que tiene que ser necesariamente bien y oportunamente diagnosticado. Esa es una cuestión fundamental. Es correcto. Segundo, en manos del especialista que lo conoce y sabe de qué está tratando. Claro. Y aquí el valor del tiempo, ese factor tan importante en nuestras vidas, también por todo lo que usted nos ha dicho, juega un papel fundamental. Así es. El tiempo, la oportunidad, tanto en el diagnóstico como del tratamiento, ¿no? Es correcto.